Mis hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. La última vez que estuve en esta iglesia, ¿se acuerdan de que yo recuerdo que aquí había un tipo como una tarima de tablas, había una champa, pero lo importante es de que se sentía la presencia de Dios? Me siento feliz, hermanos, porque tienen un templo hermoso. Me gusta que es un templo que expresa la humildad, pero también la belleza del Señor. Saben de que nosotros podemos tener un gran edificio hermoso, pero es posible que los que se congregan dentro de ese edificio estén vacíos y muertos espirituales. ¿Es importante el edificio? Sí. Pero es más importante que nosotros estemos en conexión con Dios. Porque dice Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, quiero que hablemos, hermanos, acerca del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Muchas veces no tenemos claros los conceptos. Leemos la Biblia, pero no sabemos qué es arrepentimiento. ¿Quiénes son los que se arrepienten? ¿Quiénes son los que se arrepienten? Los pecadores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es pecado? 1 Juan 3:4 dice que pecado es ¿qué? Infracción de ¿qué? De la ley. Entonces, ¿cuántos pecadores hay en este mundo? Todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la pregunta es: ¿cuántos necesitan arrepentimiento? Todos, porque todos han pecado. Pero es necesario, hermanos, que para que exista un arrepentimiento genuino, tenemos que tener conciencia de lo que es el pecado. Por allí andan algunos predicando de que el pecado es un estado y es una condición. Que nacemos pecadores, vivimos pecadores y vamos a morir pecando y vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. ¿Es verdad eso, hermanos, que la iglesia va a estar pecando hasta que Cristo venga? ¿Qué dicen ustedes? Yo quiero escucharlos a ustedes. ¿Es verdad que el pueblo de Dios va a estar pecando hasta que Cristo venga? Si estaremos pecando hasta que Cristo venga, nos vamos a condenar. Porque dice la Biblia que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga? En la escatología, hablemos de un evento escatológico. Bíblicamente, ¿cuándo el pueblo de Dios habrá dejado de pecar? Hablando en términos escatológicos. Claro que la Biblia enseña de que hoy debemos de dejar de pecar, tiempo presente. Pero estamos hablando en una esfera escatológica, en el tiempo del fin. ¿Cuándo el pueblo de Dios habrá vencido el pecado? ¿Cuando Cristo venga o antes de que se cierre la puerta de la gracia? Antes. Porque ya nadie va a poder meter pecados al santuario, porque Cristo habrá salido ¿qué? Del santuario. Entonces, esta teoría, y lo siento mucho, hermanos, pero muchos hermanos la predican, de que es imposible dejar de pecar, que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. El diablo quiere que creamos eso para que nos perdamos. Porque bíblicamente el pueblo de Dios habrá dejado de pecar o habrá vencido el pecado antes de aquel día del cierre de la puerta de la gracia. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, ¿qué es lo que heredamos de Adán y Eva? ¿Qué es lo que heredamos de Adán y Eva? Muchos dicen el pecado. ¿Cuántos creen de que heredamos de Adán y Eva el pecado? Entonces yo soy culpable de que Adán haya cometido ese pecado de comer del fruto prohibido. Entonces Dios me va a mandar al infierno por culpa de Adán. ¿Qué dicen, hermano? ¿Saben de dónde viene esta teología? Si usted conoce a un hermano que está predicando esto, repréndalo y dígale así: hermano, nosotros no somos católicos, nosotros somos adventistas del séptimo día y nuestra fe está fundada en la sola escritura, no en un versículo, sino en todas las escrituras. Porque la falsa doctrina también se sostiene con la Biblia. Saben de que los falsos maestros usan la Biblia, pero ¿qué es lo que hacen? La tuercen. Entonces, la sana doctrina está fundamentada en toda la Biblia, no en un versículo o en dos versículos. ¿Qué es lo que heredamos de Adán y Eva? No es el pecado, sino que heredamos una tendencia al mal. ¿Qué es tendencia al mal? Les voy a explicar. Por ejemplo, cuando vamos a la tienda y la persona que nos está atendiendo allí nos da más dinero que lo que era. Por ejemplo, vamos a comprar con un billete A5 y la persona se equivocó y nos regresó dinero como que si el billete hubiese sido de a $20 y solamente compramos un chocobanano. ¿Qué es lo que hace nuestra mente en ese momento cuando ve que hay más cambio? Hay una lucha en la mente. ¿Qué dice la mente? ¿Lo regreso o no lo regreso? Eso se llama tendencia al mal, es inclinación por el mal. Escuchen lo que les voy a decir. Pregunto, ¿esa lucha que hay en mi mente es pecado o no? ¿Cuánto creen de que esa lucha que hay en mi mente es pecado o no? No. Porque ser tentado no es pecado. La tentación no es pecado. ¿Cuándo es que se comete en pecado? Cuando yo ¿qué? Elijo no regresar ¿qué? El cambio. Todos en esta tierra somos tentados. Unos de otra manera y otros de otra. Pero la tentación en sí no es pecado. ¿Qué es pecado? Cuando cedemos a la tentación. ¿Cuántos creen de que todos los hijos de Dios fueron tentados en la Biblia? ¿Cristo fue tentado? Cristo, si él decidía, ¿podía ceder a la tentación? Si había posibilidad de ceder, sí, entonces no hubiese sido tentación. ¿Se acuerdan de cuando el diablo le dijo a Cristo: si eras el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan ¿qué? En pan? Saben de que la tentación yo la comparo con un teléfono. La tentación llega así como la llamada. ¿De quién depende si toma la llamada o no? De nosotros. Pregunto, ¿el teléfono va a dejar de sonar si no lo atiendo? Sí, así es la tentación. Si no la atiendo, ¿el tentador qué? Se irá. Otro ejemplo. ¿Por qué es necesario que tengamos un concepto claro de lo que es pecado para que comprendamos el arrepentimiento? Porque si no, vamos a andar enseñando un evangelio católico y protestante. Es lamentable que muchas veces podemos estar en la iglesia adventista y tener una creencia o concepto católico y protestante, porque no estudiamos la Biblia. Ser tentado no es pecado. Heredar la tendencia al mal de Adán no es pecado. ¿Cuándo es que Dios nos culpa de pecado? Cuando tenemos conocimiento de qué.
de lo bueno y lo malo. Pregunto, ¿Dios puede mandar a un bebé al lago de fuego? Él lo pudiese hacer porque Él es soberano, pero esa sería una acción de un tirano. ¿Cómo Dios va a mandar a un bebé al lago de fuego si el bebé no tiene capacidad de elegir? Entonces no tendría sentido el evangelio. ¿Para qué es el evangelio? Para creer y que seamos salvos. Y un niño, ¿cómo lo podemos nosotros condenar si no tiene conciencia de pecado? ¿Saben de qué esta teología viene de la Iglesia Católica, que se le conoce como el pecado original? Repita conmigo. Traemos el pecado original, por eso es que hay que bautizar a los bebés para que se les quite la mácula. ¿Cuál pecado traen? El pecado de Adán. Porque en el concepto católico, en Adán somos culpables todos por el pecado de Adán. Noten, se llama pecado original. Pero la Biblia enseña otra cosa. La Iglesia Adventista enseña otra cosa. La Iglesia Adventista enseña, y eso lo enseñan nuestras 28 creencias adventistas, lo corrobora también nuestro comentario bíblico adventista, que nosotros heredamos una tendencia al mal, una propensión al mal, pero que somos culpables de pecado cuando tenemos conciencia de lo que es el pecado. Ahora, noten cómo dice esta cita. Este es un devocional de Elena de White. ¿Saben quién es Elena de White, hermano? Ustedes escuchen algún predicador que cita a Elena de White. Si ustedes escuchan a un predicador que cita la Biblia y Elena de White, es un buen adventista. Aunque no puede ser 100% adventista, porque algunos grupos separatistas usan citas de Elena de White y las tergiversan. Pero por lo consiguiente, en términos generales, un adventista genuino, un predicador genuino, que sea adventista de hueso colorado, cita la Biblia y el espíritu de profecía. Si alguien solo cita la Biblia, aunque nuestras creencias están fundamentadas solo en la Biblia, pero estoy hablando de adventistas del séptimo día. Si alguien escucha que un predicador solamente usa la Biblia y no cita el espíritu de profecía, téngale cuidado. Esta persona es posible que tenga algún prejuicio con los escritos de Elena de White. Hablo para adventistas. Claro, y allá afuera yo puedo platicar con un pentecostal, con un mormón, y puedo usar solo la Biblia. Yo no necesito Elena de White. Pero estoy hablando para un pentecostal y un mormón. Pero aquí estoy hablando para un pueblo adventista. ¿Somos adventistas acá? Amén. Ahora, escuche lo que dice esta cita. Fe y obra. Página 49, párrafo 1. ¿Vamos bien hasta acá, hermano? Que lo que heredamos de Adán y Eva es la tendencia al mal, no el pecado. Porque el pecado, ¿qué? Transgresión de la ley. ¿Y dónde inicia el pecado? ¿Dónde inicia el pecado? Les pongo un ejemplo. La escuela sabática venía hablando del rey David. Yo escuché que la hermana habló del rey David. Quiero que se concentren, hermanos, porque me gusta que la iglesia piense, que use su cerebro, su mente. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios nos ha dado la cabeza para que pensemos. ¿Saben de que mi abuelita me decía que la cabeza no es solamente para andar pelo ni sombrero, sino también para pensar? Hay quienes solamente andan en la cabeza solamente para andar pelo y piojo, no piensan, no echan a trabajar la mente. Pero aquí echamos a trabajar la mente. ¿Estamos de acuerdo? Hablemos del rey David. Recordemos de que aún no he leído la cita de fe y obra, porque quiero que pongamos el ejemplo de David. ¿Cuántos creen de que David pecó por ver a Betsabé bañándose? Quiero que echen a trabajar su mente. ¿Cuántos creen de que David pecó por ver a Betsabé bañándose? Ahora, usted me va a decir, depende de la dependidura de donde dependió. Escuchen. ¿Están aquí todavía? Concéntrense en lo que voy a decir.
¿Es pecado ver a una mujer bañándose accidentalmente? Me refiero accidentalmente. Dice la Biblia que David se quedó en su palacio y no fue a la guerra. O sea, este pecado David no lo planeó, estoy hablando desde el principio. Lo vino a planear ya cuando lo mandó a asesinar a Urías Eteo, cuando ya salió la panza de la mujer, acuérdense. Porque eso tiene que salir, los 9 meses tienen que salir. Eso no se puede ocultar. David no sabía que esa mujer existía, porque mandó a qué? A preguntar, ¿quién es esa mujer? O sea que lo que hizo David no fue planeado, fue algo accidental. Preguntó, ¿David pecó por ver a Betsabé bañándose? No. Ni tan siquiera Betsabé sabía que la estaban espiando. ¿Qué pasó con David? ¿Cuándo es que el pecado empezó a iniciar en el corazón de David? Cuando mandó ¿qué? A preguntar. O sea que si David hubiese visto a Betsabé accidentalmente y hubiese cortado ese mal pensamiento en su mente, no hubiese llegado a lo que llegó. Porque el pecado, ¿dónde inicia? En la mente. Y hablemos sin pelos en la lengua, hermanos. Saben de que los que me conocen, yo tengo un canal en YouTube que se llama Apología Adventista. Me gusta decir la verdad porque yo me formé con un predicador que predicaba la verdad. Así que uno aprende de los maestros. Yo aprendí del hermano difunto Arcadio García, gran predicador. Directo para decir las cosas, no tenía pelos en la lengua. Y uno aprende de sus maestros. Y muchos hermanos que no me conocen me dicen, el hermano Rafael Díaz está enojado. Pero no es que esté enojado, sino que es mi forma de predicar. Escuchen, hermanos. Quiero que piensen bien lo que voy a decir. En la calle vemos mujeres por doquier. Y también mujeres ven a hombres. Cuando vamos a la playa, vemos mujeres en bikini. En la televisión se ven mujeres. O sea, vemos que el diablo nos bombardea por doquier. En la calle vemos mujeres con minifalda. Pregunto, ¿pecamos por verla? Si voy tranquilo en la calle, yo vengo para la iglesia y veo una mujer que viene apareciendo con minifalda, ¿pequé por verla? ¿Cuándo es que peco? Dijo Cristo, si alguno ve a una mujer ¿para qué? No es solamente por verla, sino ¿para qué? Codiciarla. O sea que si David hubiese visto accidentalmente a Betsabé, hubiese cortado ese pensamiento de la mente, no hubiese cometido pecado, porque la tentación en sí no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. ¿Y dónde inicia el pecado? En la concupiscencia, en el deseo pecaminoso. Ahora, noten cómo dice el libro Fe y Obras, página 49, párrafo 1. Saben de que hay algunos hermanos que hay que comprenderlos, que en la iglesia hay hermanos que son humildes, hablando que tienen poco conocimiento de la Biblia. Que en la oración dicen allí, Señor, perdónanos nuestros pecados, porque por ver y oír pecamos. Esa frase es diabólica. Nadie peca por ver y oír. Pregunto, ¿yo estoy pecando por verla a ustedes? Si creemos de que pecamos por ver y oír, entonces Dios se equivocó en hacerlo los ojos y los oídos. Pero pecamos cuando codiciamos con la mente. ¿Han escuchado ustedes, hermanos, que dicen así? Señor, con ver y oír pecamos. Esas son frases apóstatas. Nadie peca por ver y oír. ¿Cuánto creen de que el maestro pecaba por ver? ¿Saben de que le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio? Seguramente se la llevaron desnuda. ¿Pecó Cristo por verla? No. Porque Cristo tenía la mente santificada con la palabra de Dios y con la oración. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero
sin pecado. Noten cómo dice Fe y Obras, página 49, párrafo 1. Si hemos de hallar perdón por nuestros pecados, primero debemos tener conciencia de lo que es el pecado. Noten qué interesante la cita. Para que podamos arrepentirnos y producir frutos dignos de arrepentimiento. Noten que primero para arrepentirnos, antes tenemos que saber qué es el pecado. Tenemos que tener conciencia de lo que es el pecado. Pregunto, yo le puedo pedir perdón a Dios, Señor, perdóname por haber nacido en este mundo. Eso es ilógico. Nadie en su sano juicio le va a decir a Dios, perdóname porque nací en este mundo, porque nadie es culpable por nacer en este mundo. Somos culpables por nuestras elecciones. ¿Saben de que la doctrina que dice que nacemos pecadores? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Nacemos pecadores es una frase católica romana del pecado original. Nadie nace pecador. Nacemos con una tendencia al mal, es otra cosa. El ser humano se hace pecador por su propia elección. Si usted cree que nacemos pecadores, entonces vaya inmediatamente a bautizar a la Iglesia Católica a su niño. Nacemos con una tendencia al mal, mas no pecadores. ¿Cómo le va a llamar a usted a un niño inocente pecador? ¿Qué es lo que hizo? Tenemos que tener claro lo que es el pecado, conciencia de lo que es pecado, para arrepentirnos, dice ella. Yo no me arrepiento por haber nacido en este mundo, porque no tuve la culpa de nacer. Yo hubiese querido nacer en el planeta Marte o en Mercurio. Vine a nacer en este mundo, lo cual no soy culpable. Dios me va a mandar al infierno por mis elecciones. Si yo rechazo el evangelio, hoy sí otra cosa. Y alguien me puede decir, pero los bebés también mueren. Pero morir no es pecado. Porque los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? ¿Cuál muerte yo puedo elegir y puedo escapar de la muerte? De la muerte segunda, que es una decisión, es una elección. Ahora, ¿saben, hermanos, que la tendencia al mal, esta con la que vamos a lidiar hasta que Cristo venga, y esto sí lo vamos a tener hasta que Cristo venga, la tendencia al mal, seremos transformados hasta que Cristo venga? En un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Porque yo no puedo quitarme esta tendencia al mal. Pero es otra cosa el pecado. El pecado del pueblo de Dios lo habrá tenido que vencer antes del cierre de la puerta de la gracia. Son dos cosas, tendencia al mal y el pecado. La tendencia al mal, lideremos con ella hasta que Cristo venga y seamos transformados. Y esto corruptible se vista de incorrupción. Pero el pecado, que es una elección, el pueblo de Dios la habrá tenido que vencer. Lo habrá tenido que vencer antes del cierre de la puerta de la gracia, dice Apocalipsis 20:11. Si creemos de que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, esa doctrina ataca todos los pilares de la iglesia adventista, ataca la vindicación del carácter de Dios, ataca el santuario, ataca el sellamiento, ataca el concepto de lo que es el pecado, ataca la santificación, ataca los mensajes de los tres ángeles, todo ataca. Mire, una doctrina, por creer una doctrina, ataca todas las demás doctrinas que la iglesia adventista enseña y cree. Ahora, si comprendimos lo que es el pecado, que es una elección, el ser humano peca por su propia elección, porque el pecado inicia ¿qué?
en la mente. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Todo inicia en la mente. Por eso, hermanos, saben de que la palabra arrepentimiento en el idioma griego es metanoia. Puede buscar un diccionario Strong. La palabra arrepentimiento es metanoia. ¿Saben qué metanoia en el griego? De donde se traduce la palabra arrepentimiento. Metanoia en griego significa cambio de mente, cambio de pensamiento. Eso significa arrepentimiento en el griego, cambio de pensamiento. Porque es en la mente donde inicia ¿qué? El pecado. Por ejemplo, cuando un hermano ya no quiere venir a la iglesia, ¿dónde lo pensó? En la mente. Cuando un hermano le tiene odio a otro hermano, ¿dónde lo está pensando? Por ejemplo, una vez fui a una iglesia donde estaba un hermano, yo me senté a la par de una hermana, que era la directora de escuela sabática, y otra hermana estaba dando la escuela sabática. Y yo entre medio de la boca, suavecito lo dijo, yo quisiera que mis ojos fueran bala para aniquilar a esa hermana. Pregunto, aunque físicamente no lo hubiese hecho, ya la había matado. Sí, en las iglesias hay hermanos que no se quieren y viven enriñados. ¿Dónde lo piensan? En la mente. Cuando un hermano quiere levantarle el chisme a otro, ¿dónde lo pensó? Los chismosos, ¿dónde crean el chisme? En la mente. Por ejemplo, si una hermana y un hermano se ponen de acuerdo para ir a inmotelarse a un motel, ¿dónde lo pensaron? Cuando un hermano se quiere saltar el cerco de otra hermana, ¿dónde lo pensó? Muchas veces creemos de que el pecado es cuando la persona lo hizo, pero es en la mente que lo pensó primero. Los ladrones, ¿dónde piensan primero para robar la billetera? En la mente. ¿Sí o no? Cuando usted dice ya no voy a ir a la iglesia porque me cayó mal el hermano Rafael Díaz porque predicó un tema muy fuerte que me dañó mis sentimientos, ¿dónde lo pensó? Así dijo una vez un hermano. Ya tenía como 5 sábados de no ir a la iglesia, lo fueron a visitar a la iglesia, a la casa. Hermano, estamos preocupados, tenemos 5 sábados de no verlo en la iglesia. ¿Por qué no quiere ir a la iglesia? Y el hermano no quería decir por qué no iba a la iglesia. ¿Y saben qué es lo que dijo? Al fin dijo la verdad. No voy a ir a la iglesia porque el hermano Rafael Díaz predicó un tema muy fuerte y me dañó la conciencia. Ya no voy. Y era una excusa que ponía. El hermano quería un pretexto porque quería andar metido en esos mítines políticos donde andan subidos en los carros con banderas del FMLN. Y ponía la excusa de que yo lo había molestado con el tema. No le había gustado, la verdad. Pero ¿dónde lo pensó el hermano? En la mente. Cuando usted se enoja por un tema fuerte, que en sí no hay tema fuerte, la persona es que lo siente fuerte. Y se molesta, ¿dónde lo pensó? En la mente. Cuando una hermana se le dice, hermana, ya no se ponga minifalda porque mire, vela. La gente critica a la iglesia. Pero la hermana dice, no, yo me gusta andar en minifalda. ¿Dónde lo piensa antes de ponerse la minifalda? En la mente. Todo en la mente. Todo pecado inicia aquí en la mente. Por eso es que la palabra metanoia significa cambio de mente. Eso es arrepentimiento, cambio de mente. ¿Cómo se demuestra de que una persona se ha arrepentido? ¿Verdad que una persona se arrepiente? Llora. ¿Han visto ustedes esos hermanos que han cometido un pecado? Y cuando se les va a visitar, lloran como gatitos. Y braman. Lloran.
Pero el llorar no es sinónimo de arrepentimiento. Alguien puede llorar porque se le fue la mujer, pero eso no es arrepentimiento llorar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Cómo se demuestra de que una persona se ha arrepentido? ¿Cómo se demuestra? ¿Con qué otra cosa? ¿Cómo? Cambio de vida. El arrepentimiento genuino es cuando la persona reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta de él. Por ejemplo, los que son alcohólicos, hoy chuparon, mañana no chupan, se arrepienten un día y el siguiente día vuelven otra vez a chupar. ¿Es arrepentimiento? Arrepentimiento genuino es no volverlo a hacer. ¿Cuántos creen de que David se arrepintió verdaderamente? David, por lo que hizo. Y lo que hizo David fue triple: codició, preñó a la mujer y mandó a matar, ¿qué? A su mejor soldado. Mintió. Mire que todos los pecados quebrantó David. Y ahí estaba oculto eso, que nadie supuestamente lo sabía, pero Dios lo sabía. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando Dios mandó al profeta Natán para que amonestara a David? ¿Y qué merecía David por ser rey, según la ley? Muerte. Pero saben, hermanos, que David sí experimentó un arrepentimiento genuino, porque David nunca jamás volvió a hacer el mismo pecado. Nunca. Y saben de que David escribió el Salmos 40. ¿Saben de qué habla el Salmo 40? ¿Saben que habla el Salmos 40, versículo 1 al 3? Quiero que me lo lean. Salmos 40, versículo 1 al 3. Y después nos vamos al Salmos 51. Ese Salmos es David expresando lo que Dios hizo al sacarlo de ese pecado. David está expresando su arrepentimiento. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, símbolo del pecado. Puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El Salmo 51 es también de David. Noten cómo dice el Salmo 51. Salmo 51, versículo 1 al 5 dice. Noten que tiene un encabezado. Y noten cómo dice, cómo David expresa su arrepentimiento. El versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿De cuál pecado David se está arrepintiendo aquí? De lo que hizo. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Noten que el pecado es transgresión de la ley, pero también el pecado rompe relaciones personales. Cuando pecamos, ¿pecamos contra quién? Contra Dios. Dañamos personas. No solamente quebrantamos un código moral de 10 prohibiciones, sino que también ofendemos personas, dañamos personas. Aquí David está reconociendo: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pregunto, ¿qué significa en pecado me concibió mi madre? Entonces David nació pecador.
¿Verdad que David nació pecador? Entonces David nació adúltero. Mire qué cosa, no sabía eso. Que los niños desde pequeños nacen adúlteros, mañosos, mal hablados, chucos de la boca, desobedientes. ¿Verdad que así nacen los bebés? Ya le voy a explicar. Mire, voy a estar una semana acá en Malacatán. ¿Cuántos saben de que voy a estar aquí una semana aquí en San Juan de Dios? Vamos a estar predicando solo material sólido, así que sáquenme la última gota. Hagan preguntas por doquier. Si no les demuestro con la Biblia, no me crea. Escuché como le dije. Si el hermano Rafael Díaz no le demuestra con la Biblia algo, no le crea. Aunque hable bien bonito, pero no le crea. Tenemos la costumbre que solamente porque alguien viene con saco y corbata aquí, ese hermano sabe. Tengamos cuidado, el diablo usa más a los de corbata. Tengamos cuidado. Entonces David dice, en pecado me concibió mi madre. O sea que David nació adúltero, nació chismoso, nació asesino. No, hermanos. Un texto sin su contexto es un pretexto. La secta romana establece doctrinas con versículos sacados de contexto. ¿Qué significa en pecado me concibió mi madre? El comentario bíblico adventista dice que acá se refiere a la propensión al mal. No está diciendo que David nació asesino, adúltero, sino que se refiere, dice, a la propensión al mal. No dice nací pecador, dice en pecado me concibió mi madre, porque heredamos una tendencia al mal. David no está diciendo nací desde bebé asesino. Puede ser, hermano, que ahí dice en pecado me concibió mi madre. O sea, puede ser que sus papás son pecadores, porque ellos ya estaban ya. Es correcto, pero recordemos de que de nuestros padres heredamos la propensión al mal. Ahora, yo les dije, si yo no les demuestro con la Biblia, no me crean. ¿Estamos de acuerdo? Para poder interpretar un versículo bíblico, ¿qué es lo que hay que hacer? La Biblia es su propio intérprete. Aquí David está arrepintiéndose de su pecado. No por nacer como bebé, sino por lo que hizo. El Salmo 51 es el arrepentimiento de David por haber matado a Urías Eteo y por haber preñado a su mujer. Ahora vamos a ver de qué este versículo está conectado con el Salmo 58, versículo, leamos. Salmo 58, versículo 3. Salmo 51, 5, conéctelo con Salmo 58, 3. ¿Qué dice el Salmo aquí? Se apartaron los impíos desde la ¿qué? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Pregunta, hermano. ¿Será que un bebé recién nacido, desde que sale la panza, viene mintiendo? Entonces, ¿por qué el Salmo? Entonces la Biblia se contradice. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿Cómo es posible que un bebé va a hablar mentira desde que nace? ¿Cómo es posible que un bebé va a inventarse una mentira? Pregunto, la mentira, ¿qué mandamiento quebranta de la ley de Dios? ¿No levantarás qué? Falso testimonio. ¿Cómo es posible que un bebé recién nacido venga hablando mentira? Haga la prueba. Cuando llegue usted a la casa, ¿tienen algún bebé en su casa acá? Póngase a hablar con el bebé. Mira, dame una mentira. Impíos desde la matriz. Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Desde que nacieron. Ahora la pregunta es, usemos la lógica.
¿Será que la Biblia miente? ¿Cómo es posible que un bebé va a venir hablando mentiras desde que nació? Les explico. Los salmos expresan los sentimientos de los escritores. Los salmos son expresiones poéticas. Esto debe entenderse figurado. Usted me va a decir, ¿cómo así? Eso lo corrobora el comentario bíblico adventista. Noten cómo dice. ¿Qué significa se descarriaron? Una generalización para indicar que los impíos suelen manifestar una tendencia al mal desde su niñez. Una tendencia. O sea, que esa expresión, se descarriaron hablando mentiras, debe entenderse figurado, porque desde que nacemos traemos una tendencia al mal. No es que el bebé venga mañoso. Ahora, aquí va la información. Según la Biblia y según el espíritu de profecía, desde qué edad un niño ya empieza con malicia de maldad. ¿Saben qué es lo que dice el espíritu de profecía? Por eso es que los hijos de padres adventistas, noten, hijos de padres adventistas, no de impío, lo recomendable es de que desde 8 a 12 años ya puedan ellos creer en el Evangelio y se bauticen, siendo hijos de padres adventistas. Dígame usted un rey que fue el más menor de edad, que empezó a gobernar en Israel. ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo explica usted? De 8. Ahora la pregunta es, escuchen, vámonos al ejemplo de Cristo. ¿Cuántos Josías? Josías dice que tenía 8. Yo les hago una pregunta, hermanos. Quiero que se concentren. Hablemos de nuestro Salvador. ¿Cuántos creen de que Cristo se hizo humano? Se encarnó. ¿O se hizo aparentemente humano? El verbo se hizo ¿qué? Carne. Era 100% hombre. Su divinidad estaba velada en un tabernáculo humano. Yo les hago una pregunta. Cristo, desde que nació como bebé, ¿traía la Biblia en la mente? Cristo, desde que nació, traía la Biblia en la mente y se podía los versículos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Los bebés desde que nacen traen la Biblia en la mente? ¿Por qué Cristo entonces decía, escrito está? Si Cristo nunca fue a la escuela de los rabinos a aprender la Torá. Pero María le enseñaba, crecía en sabiduría. Correcto, eso dice el Espíritu de profecía. Nadie nace inteligente, nadie nace con buenos hábitos ni con malos hábitos. Traemos la mente en blanco. ¿De qué manera los niños se forman? Depende del ambiente donde se forman. Yo les hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si el Padre del Cielo le hubiese entregado ese bebé a un par de borrachos? ¿Cuántos creen de que Cristo hubiese nacido con esa maña? ¿Saben de que había posibilidad de que Cristo se perdiera? ¿Saben qué es lo que dice el Espíritu de profecía? Que si Cristo hubiese cometido un pecado, si hubiese cedido a la tentación del diablo, nos hubiéramos perdido todos y Él se hubiese perdido. Si Cristo hubiese cometido un pecado. Entonces, ¿por qué el Padre le tuvo que dar ese bebé a José y María? ¿Saben por qué? Porque Dios sabía que José y María eran ¿qué? Eran consagrados y obedientes a ¿qué? ¿De dónde aprendió el niño? Dice el Espíritu de profecía que Jesús aprendió de su madre humana. Su primer maestra fue María, su madre humana le enseñó la Torah. Y hoy los niños, ¿qué es lo que saben más? Hay niños de 8 años que saben más de TikTok que de la Biblia. Miren, las hermanas por estar noveleando y clavadas en la novela, le dan al niño el teléfono y pasa el niño viendo hasta mujeres en bikini. Y hoy los niños saben más perversidades que los adultos. Y hablo de hijos de padres cristianos.
Y dice el Espíritu de Profecía que Cristo dice conocía la Biblia porque la aprendió de su madre. ¿Y saben cómo se comprueba eso? ¿Quieren que se lo compruebe? Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8 dice: y Cristo aprendió la obediencia. Nadie nace obediente, se aprende a obedecer. Hebreos capítulo 5, versículo desde el 6 al 8. Léalo, no me crea a mí, léalo. Bueno, si usted dice que estoy mintiendo, vámonos a la Biblia. Hebreos capítulo 5, desde el 7. 5, 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿De qué evento está hablando aquí el escritor? De lo que pasó en el huerto del Getsemaní. Versículo 8. Y aunque era hijo, o sea, Cristo aprendió. Nadie nace obediente. Los hijos aprenden ¿de qué? De los padres. Pregunto, si un niño es cochino en la boca, ¿a quién le escuchó esa mala palabra? Ahora, dice el Espíritu de Profecía que el pecado no se hereda, pero los hijos son culpables del pecado de sus padres por seguir su ejemplo. Escuchen lo que les estoy diciendo. El Espíritu de Profecía dice que nadie es culpable por el pecado de sus padres, pero en la mayoría de casos los hijos cometen los mismos pecados de los padres por seguir el ejemplo de sus padres. Ahora, ¿dónde dice eso? Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4. Dice así. Ezequiel 18, 4. Y después nos brincamos al versículo 20. He aquí que todas las almas son mías, como la alma del Padre. Así el alma del Hijo es mía. El Hijo va a pecar por culpa del Padre, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? ¿Saben qué palabra alma es ahí? Búsquese, ¿quién tiene otra Biblia que diga, en lugar de alma, diga persona? Porque la palabra alma en el hebreo es nefesh, significa, en los protestantes que dicen, un espíritu, el alma, un fantasma. Pero la palabra alma ahí es nefesh, significa vida o persona. La persona que pecare, esa morirá ¿qué? Esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Porque el pecado es una elección. Cada quien decide pecar o no. Versículo 20. Ezequiel 18:20 dice. Ezequiel 18:20. El alma que peque, O la persona que pecare, esa morirá. esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea que si mi papá se pierde, yo no me voy a perder juntamente con él. Cada quien pagará. ¿Por qué? Porque el pecado es una elección. Yo decido si peco o no. Si mi papá era un gran católico, ¿saben de qué hay gente que dice así? ¿Y usted por qué no se hace adventista? Después de que se le da estudio bíblico a la persona. Hay gente que dice, yo estoy de acuerdo que la iglesia adventista es la iglesia de la profecía, la iglesia que tiene la verdad. Pero yo no me bautizo porque aquí me dejó mi padre y aquí voy a morir. Aquí mi versión esta dice, todos ustedes son míos. Ezequiel 18:4. Lo mismo el Padre que el Hijo. Solo morirá quien peque. Ok. Solo morirá Quien peque. Ahora la pregunta es, ¿Dios me va a mandar al infierno por el pecado de Adán? por el pecado de Adán. Ajá, por el pecado de Adán, ¿Dios me va a mandar al infierno? No, Dios me va a mandar al infierno, ¿por qué? Por mis propios pecados. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá.
Ahora, ¿cuál muerte es una elección? La muerte segunda. Esta muerte física la tenemos que enfrentar todo, pero no es pecado morir. Van a morir justos y impíos. La muerte física es fruto del pecado, la muerte primera. Pero yo puedo escapar ¿de cuál muerte? De la segunda. ¿Y cómo escapo? A través de elegir ¿qué? El Evangelio. A través de elegir a Cristo como mi Salvador. Y eso solamente le puede hacer una persona que tenga uso de razón. Los bebés no necesitan ser bautizados, porque Cristo salva a los bebés por misericordia, no porque sean pecadores. Cristo dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque los tales que es el reino de los cielos. ¿Qué pasó en el diluvio de los niños que murieron? Ahora, esa pregunta me la está haciendo. ¿Quiere que se la conteste? ¿Algo otro que tenga otra pregunta? Me gusta que me hagan preguntas que sean difíciles. Hágame preguntas difíciles, hermano. Ahora, hágame preguntas difíciles. Me gusta porque que tengan la chispa encendida. Ahora, pero no solamente murieron en el diluvio. La mayoría de casos Dios le decía a los israelitas: vayan a exterminar hasta niños, cuando iban a masacrar naciones paganas. En Sodoma y Gomorra, por lógica, se entiende que había niños también. En una ciudad hay niños, por lógicas. Entonces, ¿qué pasará? Les explico. ¿Saben cuál es el problema, hermano? Si nosotros no nos quitamos de nuestra mente la teología católica, jamás vamos a poder comprender lo que es el Evangelio, lo que es el pecado, lo que es arrepentimiento, lo que es salvación. Vámonos a la respuesta a la pregunta. Dice el Espíritu por Profecía en el libro Eventos de los Últimos Días. Ya les voy a la cita. Que no podemos decir de que todos los hijos de los impíos se van a perder, ni tampoco todos los hijos de los cristianos se van a salvar. Ese es un misterio. Dios decide. Ahora, ¿por qué Dios mandaba aniquilar a esos niños? Le voy a explicar por qué, hermano. Aunque Dios mandaba aniquilar a esos niños de esas naciones paganas, usted me va a decir: pero según lo que estamos estudiando, los niños no tienen culpa. ¿Por qué no los dejaban vivir? Les explico. ¿Cuántos creen de que Dios es omnisciente? ¿Saben qué significa omnisciente? Que todo lo sabe, todo lo conoce. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dice, y eso lo corrobora el Espíritu de Profecía, que Dios en su inmensa sabiduría sabía que esos niños al crecer iban a seguir la conducta similar a sus padres. Por ejemplo, por eso es que Dios mandaba aniquilar a los niños, hablando físicamente. Pero no sabemos en la eternidad si allí algún niño se va a salvar en la eternidad. Ese es un misterio. Ese es un misterio. La temática que estamos tocando hoy, hermanos, es lo que es el pecado y quiénes necesitan arrepentimiento. El capítulo La herencia de los santos. Eventos de los últimos días, página 246. Eventos de los últimos días, página 246 hasta la 247. El capítulo se llama La herencia de los santos. Ahí dice: no podemos decir que todos los hijos de los padres incrédulos serán salvos, porque Dios no nos ha dado a conocer ese propósito con respecto a este asunto. O sea, que es un misterio. ¿Saben por qué es un misterio? Dice el Espíritu de Profecía en el libro Primero Escrito, de que en el cielo, en una visión, Elena de White vio niños con alas, sin sus padres. ¿Dónde estaban los padres? Se perdieron y los niños se salvaron. ¿Usted me va a decir qué pasó con los niños de Sodoma y Gomorra? ¿Será que eran culpables? No los podemos meter en ese misterio porque es un misterio. La temática aquí es otra. Estamos hablando de qué es el pecado, qué es lo que heredamos de Adán y Eva y qué es lo que llevaremos hasta que Cristo venga y qué es lo que venceremos antes del cierre de la puerta de la gracia. Pero tenemos otro versículo. Deuteronomio 1:39. Solo imagínense, de una nación que salió de Egipto, a la tierra nueva solamente iban a entrar ¿qué? José y Caleb y los niños.
Claro, después entró una generación, pero era la segunda generación. La primera había quedado postrada en el desierto, pero noten que en la primera generación Dios solamente le iba a permitir a José y a Caleb y a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué los niños iban a entrar? ¿Qué dice? Porque ellos no saben lo bueno y lo malo. Entonces, para terminar, ¿qué es arrepentimiento? Quienes se arrepienten son los adultos, los que tienen conciencia de pecado, no los bebés. Noten, ¿qué es arrepentimiento? Dice el Espíritu Poesía en el libro Camino a Cristo, página 23, párrafo 2. Camino a Cristo, página 23, párrafo 2. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. O sea, un cristiano genuino, cuando se ha arrepentido de verdad, ¿qué es lo que hace? Confiesa su pecado y lo abandona. Esa es la evidencia. Camino a Cristo, página 23, párrafo 2. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado, pero ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Y la última cita, Proverbios 28, 13 y 14. Proverbios 28, versículos 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Entonces, un hermano, la debilidad de él es el licor, el guaro, el chaparro. ¿Conocen el chaparro? Y cuando se toma la botella de guaro dice, hermano, me está tentando el diablo, y se le empina para... Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando la persona ha cambiado. Y saben, cuando una persona ha cambiado, la persona no mira que ha cambiado, sino que otros lo ven. Cuando alguien dice así, hermano, yo he cambiado, téngale cuidado, ese es hipócrita. Es una fachada. Dice que los que han experimentado un nuevo nacimiento no se dan cuenta de su transformación. Otros lo ven. Mire qué interesante. Hay hermanos que dicen, y mire hermano, ¿y usted cuánto tiempo tiene de tomar? Ya tengo 40 años de no tomar licor. He cambiado. Tenga cuidado. El diablo lo puede hacer caer. ¿Han visto ustedes hermanos que se jactan? Y mira, ¿y por qué te va la mujer? Porque era mujeriego, pero hoy he cambiado. Hoy quiero que venga otra vez, que hagamos las paces con mi mujer, porque he cambiado. Ha cambiado para que la mujer vuelva otra vez, para volver otra vez vuelve a caer en lo mismo. O sea, cambian de fachada. Por momento, por miedo cambian. Pero el verdadero arrepentimiento tiene que ver con cambio de mente. Transformación de mente. Ahora, hermanos, es importante que nosotros conozcamos perfectamente bien este punto. ¿Qué es pecado? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Y quiénes son los que necesitan arrepentimiento? Así que Dios me los bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. ¿Quedó claro, hermano? ¿Hay alguna duda? Me gusta que me hagan preguntas. Porque la iglesia me gusta que conozca la sana doctrina. ¿Hemos predicado alguna herejía aquí? ¿Hemos predicado Biblia 100%? Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.